Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que en esta noche se encuentre bien con sus familias, allá en sus hogares. En esta noche, el tema lo he intitulado La autoridad de Dios. Ahí en Hebreos 1:3 dice, el Señor, quien a través de su autoridad sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien también se ha sentado en el lugar de autoridad en la diestra de su majestad. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que obre en esta noche, que nos abra entendimiento a su palabra y que sea Él glorificado y alabado en esta noche. Vamos a orar, acompáñenme allá a sus hogares. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante de ti, Señor Jesús, creyendo, Padre Celestial, que tú vas a hacer algo grande, Señor, en nuestras vidas, Señor. Algo tú tienes planeado, Padre Celestial, para que nosotros podamos sujetarnos, Señor Jesucristo, a tu autoridad, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, nos abras el entendimiento, Padre Celestial, y podamos ser obedientes a tu palabra. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor Jesucristo, por tus misericordias que son nuevas cada día. En tu nombre precioso te lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. La autoridad de Dios que está sobre todas las cosas. Él tiene el poder de todas las cosas, tiene la autoridad porque Él es Dios. Él así ha establecido las leyes. Ahí en Romanos 13, 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Amén, hermanos. La palabra de Dios aquí en Romanos 13:1 dice que nos debemos de someternos a toda autoridad superior, porque toda la autoridad o leyes fueron constituidas por Dios para que nosotros las obedezcamos, nos las sujetemos a ellas. Nosotros como cristianos debemos de someternos a Dios y a sus leyes, a sus estatutos, a lo establecido por Dios. No es difícil cuando conocemos a Dios. No es difícil cuando nos sometemos a Él, cuando leemos su escritura, cuando tenemos una relación con Él. Dios nos corrige a través de su palabra para que podamos nosotros ser obedientes a sus estatutos, lo establecido por Él. Debemos de ser obedientes a Dios y Dios nos va a llevar por el camino correcto hacia la obediencia, sujetándonos a las autoridades superiores que están delante de nosotros. Uno de los ejemplos que dio Él es que Él, aún siendo Dios, se hizo siervo, no creyéndose más, sino sujetándose a una autoridad celestial en forma de siervo. Nosotros, cuando nos ponemos en forma de siervos, nos debemos de sujetar a su ley, a su estatuto, a su palabra, lo que Él ha establecido en su palabra. En la vida constantemente nos encontramos con la autoridad sobre algo que está bajo nosotros. Por ejemplo, en la escuela, en las escuelas hay autoridades. Por ejemplo, los maestros, directores, que están en autoridad sobre nuestros hijos en las escuelas. O cuando nosotros íbamos a la escuela, debemos de sujetarnos a estas autoridades y debemos de ser obedientes a ellos en lo que ellos nos pidan. En el hogar está la autoridad del papá, está la autoridad de la mamá, que debemos de ser obedientes
a nuestros papás y a nuestra mamá. O en la calle, por ejemplo, las leyes, los, um, los signs que hay, que debemos de obedecer las señales que hay. Por ejemplo, cuando estaba en el freeway, en la calle, hay una ley establecida que usted no debe de pasar cierta velocidad. Y sin en cambio, muchas personas quiebran esta ley. Está quebrantando la ley que ha establecido Dios. Toda ley es establecida por Dios. Entonces, si nosotros quebramos tan solo esa ley, usted primeramente está arriesgando a que le den un ticket. Y cuando le dan un ticket, pues tiene que pagarlo, y eso es algo costoso. Pero no solamente lo está quebrando, sino está quebrando la ley de Dios. Entonces, cuando usted está quebrando la ley de Dios, Dios se baja de su vehículo. ¿Por qué está quebrando la ley de Dios? Está quebrantando lo que Dios ha establecido. En otro ejemplo de sujetarnos a la ley, por ejemplo, en el trabajo, nos debemos de sujetar a nuestros patrones o supervisores. ¿Cuánto nos gusta sujetarnos a nuestros patrones o supervisores? ¿Hacemos caso a ellos de lo que nos piden? Debemos de ser obedientes a lo que se nos pide en nuestro trabajo y trabajar con ese entusiasmo, así como cristianos, de dar un buen ejemplo de cómo Dios hace una obra en nuestras vidas, siendo fieles a nuestro trabajo, a las cosas que debemos de ser. Hay mucha gente que quiebra estas leyes en el trabajo. Por ejemplo, hay personas que dicen, voy a descansar, al cabo nadie me mira. Quizás sí no lo mira nadie, pero Dios sí está mirando que usted está quebrando una ley en el trabajo, que no está sujetándose a su trabajo, no está siendo fiel a su trabajo. Porque usted y yo recibimos una paga por no el trabajo que nosotros llevamos a cabo. Y debemos de ser fieles por esa paga que nosotros estamos recibiendo. Nuestra tarea como siervos de Dios consiste en conocer cuál o quién es la autoridad que está sobre nosotros, y una vez conocida, sujetarnos a esa autoridad. Debemos de sujetarnos a toda autoridad que está sobre nosotros. Por ejemplo, en la iglesia hay también diferentes tipos de autoridades a las cuales debemos de sujetarnos como hijos de Dios. Por ejemplo, está primeramente el pastor, asistente de pastor, ministro, líder de Dorcas, líder de Ujier, líder de música, líder de media, líder de varones y líder de jóvenes. A cada uno de esas posiciones o líderes debemos de estar sujetos. Si el pastor nos pide algo, que debemos de estar en la iglesia, que va a haber una actividad, debemos de ser obedientes, porque cuando somos obedientes al pastor, estamos siendo obedientes a Dios. Cuando al asistente de pastor nos pide algo, que le ayudemos en algo, debemos de obedecerle porque estamos siendo obedientes a Dios. Y así, consecuentemente, debemos de ser obedientes a cualquiera de uno de estos líderes que Dios ha establecido o ha puesto para servirle. Y debemos de ser obedientes a lo que se nos pida y podamos nosotros servir, porque cuando servimos a Dios. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si no lo hace para el Señor, entonces quiere agradar al hombre. Y eso no le agrada a Dios. Dios quiere que le agrade a Él, no al hombre. Todos tenemos un papel que desempeñar y debemos de sujetarnos a las autoridades, no nada más a las terrenales, sino también a las espirituales en la iglesia, a lo que Dios ha establecido. Dios nos da un ejemplo que tomando forma de siervo
no escatimó su vida y se entregó a sí mismo en una cruz y cumplió con toda ley. Él nos da un ejemplo de que Él cumplió toda ley, no nada más las terrenales, sino también las espirituales, para que tú y yo podamos estar un día con Él. Dice la Escritura que Él tomó la forma de siervo, se dio a sí mismo, siendo obediente a toda ley. Fue un ejemplo que nos dejó para que nosotros también nos sujetemos a la ley. Por ejemplo, en Mateo 17:24 habla de Pedro y Jesús que tienen que dar sus impuestos y Jesús le dice a Pedro, ve y saca un pez y de ese pez vas a sacar una moneda y vas a pagar tus impuestos y vas a pagar mis impuestos. Él pagó sus impuestos, tú y yo pagamos impuestos. Aún en los impuestos debemos de ser fieles, debemos de ser como Jesucristo. Él fue un ejemplo de cómo Él cumplió con toda ley, de cómo Él fue sujeto a las leyes. Jesucristo no solamente cumplió con las leyes, sino con toda ley que nadie pudo haber cumplido. Él fue el Cordero inmolado. Por eso es el Cordero perfecto. Él dio su sangre por ti y por mí. Nadie más pudo hacer ese sacrificio. Y Él fue el sacrificio perfecto y dio su vida y en una cruz y fue azotado, golpeado. Debemos de meditar constantemente cuál es nuestra relación con Dios. ¿Realmente nos estamos sujetando a las leyes de Dios? ¿Realmente estamos sujetándonos a las leyes terrenales? ¿Estamos siendo obedientes a las leyes terrenales? ¿A las leyes de Dios? ¿A lo que Dios ya ha establecido? Él tenía la autoridad. Él teniendo toda la autoridad sobre la creación, como en el principio le dijo, sea la luz y fue la luz. Y luego a las expansiones en medio de las aguas, sepárense las aguas y se hizo la expansión y se separaron las aguas. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana un día segundo. Y dijo también a las aguas que están bajo los cielos en el lugar, descúbrase lo seco, y así fue. Después dijo a las aguas, produzcan la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, y produjo semilla. Y así consecuentemente Dios creó todo. Dios tiene la autoridad sobre la creación. Ahí en Génesis 1. Él tiene también la autoridad sobre el viento. Hay un ejemplo cuando van en la barca con sus discípulos y él va durmiendo y hay una tempestad, un viento recio y él va durmiendo y sus discípulos están preocupados porque hay una tempestad y no saben qué hacer y lo despiertan y les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Dios estaba dormido por una razón, porque Él está en control y quiere que sepas que Él tiene la autoridad para calmar los vientos. Y le dijo a los vientos que se calmasen y se calmaron. Él tenía la autoridad Él tiene la autoridad aún sobre todo y debemos de reconocer esa autoridad que Él tiene. Porque Él tiene la autoridad aún sobre la muerte. Así como un ejemplo cuando resucitó
a Lázaro, que ya teniendo 3 días de muerto y ya hería, ya olía mal, Dios lo llamó aún así y lo levantó y resucitó de los muertos. Él tiene el poder, Él tiene el control de tu vida, de mi necesidad, de tu necesidad, de cualquier cosa que tú necesites o tengas. Dios tiene la autoridad para darte, para bendecirte, para suplirte, para sanarte. Dios tiene la autoridad sobre toda nuestra vida. Por eso debemos de ser obedientes a Él, a su palabra, a su escritura, tener esa relación más íntima con Él. Pero en ocasiones nos olvidamos de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y no es como Dios trabaja. Tenemos que esperar en Dios, tenemos que tener esa fe en Dios. Dios está esperando que nosotros le aclamemos, que nosotros confiemos, que nosotros lo busquemos, que nosotros nos derramemos nuestro espíritu delante de su gracia, delante de Él. Él está esperando en todo tiempo que seas obediente a Él, que tengas esa confianza total de que aunque la situación se ve difícil, que aunque la tempestad está ahí, que aunque hay un viento recio, que aunque hay una persona que ha fallecido, que aunque pase lo que pase, Él tiene el control sobre todo. Él tiene la autoridad para todo eso que tú necesitas. Dios tiene el control. Dios está en control. Tú y yo no podemos hacer más que buscarle y reconocer esa autoridad que Él tiene. En esta noche, yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás pasando, pero Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para poder hacerlo, para poder suplirte, para poder sanarte, para poder hacer cualquier cosa que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Aunque difícil se vea la situación, Dios tiene el poder y Dios está en control y quiere que sepas que tú debes estar fiel a Él, porque Él está en control. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que cualquier que sea la necesidad o cualquier que sea lo que estés pasando, Dios está en control. Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas que tú necesites en este momento. Vamos a pedir dirección a Dios y vamos a pedirle que Él sea el que obre en cada una de nuestras necesidades. Ahí en tu casa, ora conmigo. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante de tu gracia, Señor Jesucristo. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control, Padre Celestial, de todo, Padre Celestial, aún de la vida, en nuestras necesidades, enfermedades. Tú estás ahí, Padre Celestial. Tú inclinas tu oído, Padre Celestial, a ellas, Padre Celestial. Y creemos, Padre Celestial, que lo que pidamos en tu nombre, así tú lo vas a hacer, Padre Celestial. Y pido por cada uno de mis hermanos, cada uno de sus necesidades, de sus problemas, de sus enfermedades, de su necesidad monetaria o de trabajo, Padre Celestial. Que seas tú, Padre, que obres, Padre, conforme a ella, Señor Jesucristo, y tu misericordia. Y te lo pedimos creyendo en tu santo nombre, Padre Celestial. Amén.